del fin de semana fue la toma de posesión de Pedro Pierluisi como, ¿verdad?, gobernador electo de Puerto Rico, luego de, ¿verdad?, todas las críticas que suscitó las palabras del secretario de Salud, que han corrido yo no sé cuánta cantidad de memes en las redes. Sí, eso es así. De esas expresiones que él hizo. Sí. Finalmente se llevó a cabo y todo el mundo contento con un mensaje de unidad. Y verdad, un mensaje donde aparentemente el señor gobernador pues menciona los tópicos más importantes para el país. Interesante. No sé si es uso y costumbre, entiendo que sí, ¿no? O sea, este ambiente en los primeros días. Yo creo que sí. Pues vamos para adelante, vamos a trabajar juntos. He visto a los senadores, los representantes hablando acerca de que tenemos que hacer alianzas y demás. Correcto. Hay que ver cuánto de ese ambiente se mantiene y cuándo empezará el tiroteo político, ¿no? Yo creo que no va a durar la luna de miel más de 60 días. No creo que dure más de 60 días. Triste para el país, pero creo que esa va a ser la realidad. Ajá. Cada cual alando para su lado y sus intereses. Tendremos un cuatrenio difícil. Y una legislatura que ya conocemos, ¿no?, con su composición, y no es para menos. Debe ser bastante complicado este año o este cuatrenio, así es que vamos a estar bien pendientes. Pero bueno, todo corrió bastante chévere. Salvo el asunto, pues claro, ¿verdad? Lo que ya se sabe, la reunión de esos 400 y todo el sinsabor que provocó en la gente esas palabras del ex secretario, ¿no? Ya ex secretario, sí, Lorenzo González, así es. Es acertada, pero... es interesante que la parte de si se establecen protocolos para que la vida continúe, ¿verdad? Porque en esa parte yo no me uní para nada a la crítica que se le hizo a Pedro Pierluisi. Yo creo que él tenía derecho a hacer lo que hizo. Máxime cuando se establecen protocolos. Claro, con todas las medidas. Con todas las medidas para que la vida continúe. Entonces, si se siguen y hay distanciamiento, las sillas están separadas, hay hand sanitizer, le pidieron a todos los invitados una certificación negativa de COVID. Si eso es así, pues entonces, ¿de dónde viene la crítica? Sí, ahora fíjate una cosa, escuché a Pierluisi hablando con Luz Nereida Vélez. Entonces, no sé, sentí como esperanza cuando lo escuché decir que la vida tenía que continuar, que la vida económica del país debía continuar y que lo que quería en los próximos días era ver cómo podía conformar, ¿verdad? Él usó una expresión, que tenían que hacer sentido las nuevas órdenes ejecutivas con relación a la salud y la economía, que había que echar a andar la economía ya. Así es. Y eso me hizo sentir, bueno, entonces... Esto parece que, ¿verdad? Pinta un poco mejor. Yo creo que sí. Yo creo que aunque un grupo todavía se puede sentir un poquito incómodo, Fernán, al fin y al cabo, si tomamos como cierta la cifra de muertes por COVID, triste como todos establecemos cuando es una sola vida. Pero en términos generales, cuando se mira la incidencia de algo en un país, en este caso de una enfermedad aparentemente mortal y nueva, como ha sido el COVID-19, 1.503 muertos oficialmente reportados por el Departamento de Salud siguen siendo 0.0 algo del total de la población. Cuando hemos pasado lo peor de la pandemia durante los últimos 10 meses y nunca el sistema público colapsó, a pesar de las múltiples críticas que se le hicieron a los ciudadanos de ser irresponsables, de no seguir con el protocolo, etcétera. Yo creo que fue un año bendecido, donde la mano de Dios estuvo, donde los puertorriqueños pusieron de su parte. Yo difiero, siempre hay un grupo que va a estar al garete, siempre, eso va a ser así siempre, en 500 años va a ser así. Siempre hay un grupo de personas que no siguen las reglas, pero para mí, orgullo boricua, la enorme mayoría de los puertorriqueños siguieron las reglas, la enorme mayoría. Las iglesias fueron un ejemplo extraordinario también, que todo el tiempo estuvieron en el foco público como posibles focos de infección. Así que todas las predicciones que se habían hecho no se cumplieron, gracias a Dios. La vida tiene que continuar con los protocolos que haya que seguir, pero la vida tiene que continuar. Y los mismos números del gobierno lo comprueban. Cuando ellos decían que habría al final del año 2020 unos 50 y pico de mil largos de muertos. Así y hay 1.500, pues mira, se hizo algo bueno, ¿no? Extraordinario. Y si a eso le añades la realidad de que no se sabe cuáles fueron muertes por COVID o muertes con COVID. Exactamente. Muy probablemente ese número de 1.500 baje dramáticamente. Yo estoy de acuerdo, totalmente. Así que, pues mira, no lo hemos hecho tan mal. Yo creo que lo hemos hecho súper bien y no sé por qué hemos, ¿verdad?
la clase médica, los medios han fustigado al país en términos generales bastante. Sí. Siempre que hay un pequeño brote, termina siendo culpable la gente, el pueblo, y no los propios funcionarios de gobierno, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que ser justo con el pueblo. La mayoría siguió y sigue las instrucciones. Y yo creo que parte de los resultados es precisamente lo que hemos tenido. Nunca colapsaron ningún hospital del país, nunca. Escuchando noticias ayer, precisamente oía a una epidemióloga decir que nos teníamos que preparar para un repunte a la mitad del mes de enero por causa de las reuniones familiares en la Navidad. Pues, pero ese cuento, íbamos a esperar un repunte en el verano porque el país abrió en mayo. Estuvimos encerraditos parte de marzo, abril y mayo. El país empezó a abrir en mayo, ¿verdad? Sí. Así que se esperaba un repunte en el verano, peligrosísimo, porque el país había abierto distintas áreas de la economía del país. Luego nos dijeron lo mismo para agosto y septiembre. Y nos han seguido diciendo lo mismo, luego del periodo eleccionario, que todo el mundo, un sector importante fue a votar. Y nunca hemos estado cerca de colapsar, o sea, ¿por qué el mismo comentario consistentemente? No sé, esas son las cosas que a mí me parecen que se caen de la mata, no hace mucho sentido y siguen en una línea de infundir miedo y de estar a la expectativa de que algo fatal va a pasar, porque hubo una reunión familiar, porque hubo un proceso electoral. Si se abren las playas, pues porque los puertorriqueños fueron a distraerse, a pasarla bien en la playa. Entonces todo es una situación para criticarla o señalarla, ¿no? Desde ese punto de vista. Y tenemos que ser más justos con nosotros mismos. A ver si con, ¿verdad, don Pedro Pierluisi la cosa entonces empieza a flexibilizarse, ¿verdad? Con todos los cuidados que ya se conocen y comienza a correr la machina como la teníamos. Así es. Interesante en esa línea, arrancan las reservaciones de viaje. ¿Ah, sí? Así es. El turista está buscando viajar en el 2021 a países donde pueda disfrutar de recorridos al aire libre y que además cuenten con estrictos protocolos de seguridad. Y dice esta parte de prensa que el viajero boricua, aunque cauteloso y selectivo, ya está pensando en el próximo destino a visitar a pesar de las restricciones a nivel mundial por el COVID-19, lo que refleja en el aumento de reservaciones en las agencias de viaje. Nosotros arrancamos aquí con el viaje allá en el crucero. Y ese teléfono no para de sonar. Mira lo que dice esta empresaria que tiene una agencia de viaje. Ella dice: hay mucho movimiento de viajes. Acaba de salir un grupo nuestro para Quito, Ecuador e Islas Galápagos para despedir el año. Wow. ¿Eso es de aquí de Puerto Rico? De aquí de Puerto Rico. Okay. Estamos vendiendo grupos y ofertas individuales en las cuales las personas llegan al destino y se unen a otros grupos de habla hispana, explicó Blandín de la Tallade, propietaria de Travel Gallery. Ok, eso obviamente, los turistas están mostrando mucho interés en visitar países que han estado de moda en los pasados años como Turquía y Marruecos. El de nosotros incluye Turquía. Y por ahí sigue la noticia que es un deseo de la gente viajar, de la gente por fin salir del confinamiento. Sí. Y interesante, o sea, si los países lo están permitiendo y ya se está buqueando, ya se está separando los itinerarios, pues la cosa, el 2021 comienza bien. Y con todos los cuidados que ya conocemos, que hemos hablado, la gente viaja y hay cantidad de gente que, o sea, que se va a aliviar y que se va a sanar viajando, saliendo de la casa. Así y haciendo algo. O sea, eso ayuda. Eso ayuda. Total y absolutamente. Así que, bueno, vamos a ver que siga para adelante, ¿verdad? Todo ese desarrollo. A nivel de las aerolíneas, interesante me pareció que Boeing, ¿te acuerdas del Boeing 737 MAX? El avión más grandote que hicieron. Sí. Que en cuestión de nada lo groundearon porque se estaban cayendo. Sí. Mañana arranca el primer vuelo. ¿Ah, sí? Mañana arranca el primer vuelo. ¿Resolvieron toda la situación? Aparentemente resolvieron toda la situación con el avión. Ha pasado todas las medidas ahora de seguridad. Una investigación cameral de Estados Unidos fue la que estableció que hubo crasa negligencia de parte de los ejecutivos de Boeing y de la FAA porque asumieron muchas cosas que técnicamente el avión pasaba, pero fue una que asumieron. Eso fue parte de lo que luego pasó. Porque si se hubiese ido por el proceso real, pues hubiesen evitado muchos de esos accidentes. Se cayeron 2 en África, con casi 200 pasajeros cada uno. Y el vuelo de mañana arranca de Miami a la ciudad de Nueva York.
El 57% de los americanos fue encuestado y el 57% dijo que todavía no se monta. Ok. Sí, que vuela un ratito y después hablamos. Que vuela un ratito y después hablamos. Pero interesante, después de 2 años, finalmente Boeing hace todos los arreglos de diseño y de dónde realmente pues se producía que se cayera. Y arranca mañana el primer vuelo. Pues mira qué bueno, son buenas noticias. Lo interesante es que nosotros como viajeros nunca preguntamos, ven acá, este es el 737 MAX en el que me vas a montar a mí ahora. Sí, tú te montas ya, claro. Tú llegas allí, te montas y tú no sabes que te estás montando, ¿no? Eso es parte de la fe absoluta que nosotros tenemos cuando viajamos, ¿no? Es así. No lo cuestionamos para nada, absolutamente para nada. Qué interesante. Así es. Bueno, quiero contarles, muchachos, que... en el fin de semana estuve viendo, quiero traer sobre la mesa de las noticias, estuve viendo la película de Disney, Soul. Ajá. Es nueva y está dando de qué hablar en el mundo entero. Okay. Oye, Juan, mira qué cosa más interesante. Otra vez, pues, se pone sobre la mesa, o yo traigo sobre la mesa, el asunto de, o sea, ¿será que quieren adoctrinar a los niños o será simple y sencillamente las mentes creativas de Disney que dicen, vamos a hacer esto que está bien divertido, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? ¿Qué viste allí? Pues porque tienes una película súper divertida, súper entretenida, pero que desglosa de una manera bien creativa una nueva manera de cómo explicar el nacimiento y el desarrollo de las almas. ¿Ok? O sea, cómo surge un alma y cómo se le incrusta, cómo se le inyecta una personalidad. Y cómo eso cómo eso incide en tu vida en la tierra. Pero qué pasó antes, qué puede pasar después. O sea, toda una historia bastante complicada, ¿verdad? Intentando explicar el tema, pero a la misma vez divertida. Y yo digo, pero esto no es esto no es para los niños. Me luce como un asunto que es divertido, es entretenido, pero es un tema profundo realmente. Y entonces ahí es que me pongo a pensar, bueno, esto será sencillamente un esfuerzo de entretenimiento y ya. Gente creativa que dice, vamos a inventar esto, aquello y lo otro. O querrán decir algo, ¿no? Bueno, tú sabes que es una agenda cuando los conceptos de películas se salen de la película y los ves en el mundo real. Me explico. Cuando una película para niños, tú ves elementos en que luego los ves de una o de otra manera en la educación, en el salón de clases, ya tú sabes que es parte de un plan de adoctrinamiento. ¿Ok? Si los muñequitos presentan varones vestidos de nena, si los muñequitos presentan varones maquillados, y en el salón de clases hay lo mismo, pues tú dices, aquí hay algo que corre paralelo. Si eso que tú viste, donde la forma en que se nos ha enseñado siempre que Dios es el que crea, da la vida, ¿verdad?, etcétera, toda la historia que el cristianismo le ha aportado al mundo, y principalmente acá a Occidente, ¿no?, que es la base y el fundamento de todo lo que son las Américas, ¿verdad?, la fe cristiana, sea evangélica o católica, y tú comienzas a ver que eso que se enseñó allí permea al salón de clases, es parte de una agenda. Lo interesante es algo coordinado. Lo interesante, Juan, es como lo difícil que a estas compañías se les hace reconocer a Dios. Sí. O sea, esta gente, ellos pueden hacer mención de cualquier Dios y hasta se inventan, qué sé yo, qué cantidad de cosas, y no tienen reparo en, ¿verdad?, en hacer alusión a religiones, influencias espirituales de todo tipo. Exacto. Pero no, jamás quieren aceptar, ¿no?, la realidad de Dios, ni por casualidad, tú sabes. Es que cuando tú conoces los fundamentos de la escritura, de lo que la Biblia, este libro sagrado para millones y millones de personas en el mundo, enseña, que se sale de la línea de lo que esta persona adulta que ocupa esta posición, sea de gobierno, sea en la academia, y su nueva idea y filosofía de vida choca directamente con ese libro tan importante para tanta gente, y que no solamente es importante porque dicta la pauta de la conducta del que lo sigue, pues lo tienes que eliminar. Y si ese Dios fue el que inspiró esas reglas de conducta para el ser humano puestas en ese libro, pues tienes que deshacerte de ese libro. Entonces, todo lo que el ser humano le choca porque va contrario a lo que Dios establece, lo tiene que mandar para el zafacón. Y de ahí es que vemos un mundo que cada día más quiere vivir como le da la gana, de espaldas a lo que Dios ha enseñado que es bueno y nos conviene. Y como hay un choque frontal, hay que eliminar a Dios y meter ese libro al zafacón y todos los principios
del cristianismo. Pero esto entonces vuelve a traer ¿verdad? Al tema, el asunto de ¿y qué tú haces con tus niños cristianos delante de una película como esta? Los dejas que vean la película y les explicas eso es pura diversión y no creas que lo que está ahí es ningún fundamento espiritual, o se la prohíbes. Yo no este comentario que voy a hacer no es diciéndole a los padres lo tienen que hacer así. Este año voy a ser más efectivo que nunca en eso, en este tipo de comentario aclaratorio, porque la gente piensa que cuando tú emites, un sector piensa que cuando tú emites tu opinión, piensan que le estás diciendo a los demás hagan lo mismo o piensen lo mismo. Este comentario que voy a hacer es un comentario mío de cómo yo lo hice y de cómo yo lo veo, porque ahora tengo nietos. Usted lo sigue mirando y haciendo como usted mejor entienda. Yo no le estoy imponiendo esta opinión a nadie. Y es el siguiente, Fernán, ante tu pregunta. A mí me parece que cuando son elementos en que tú puedes exponer a un niño porque no llega a un punto donde le estás enseñando desnudos, ni pornografía, ni contenido sexual, ni nada de eso, que yo no negociaría eso con absolutamente nada, sino que son conceptos de la vida que ese niño lo va a recibir en el salón de clases. Yo lo puedo exponer a los muñequitos usándolo de base. Esto es lo que el mundo enseña y esto es lo que Dios y la Biblia enseñan, en lo cual papá cree o abuelo cree. Cuando mis hijos vieron, por ejemplo, ¿te acuerdas de Harry Potter y las películas? Yo permití que mis hijos lo vieran, siempre yo al lado de ellos, explicándole la realidad del mundo espiritual. Y aunque eso es ciencia ficción y se lo enfatizaba, que todos los efectos y todos los personajes eran creados por la tecnología en un estudio de verdad, de televisión y de producción para ese tipo de cosas, había una realidad espiritual de la cual la Biblia nos habla. Entonces utilizaba el concepto de la película para enseñarle una realidad que ellos tienen que entender, ¿no? Y ellos ahora tienen 27 y 24 años y son niños normales, saludables emocionalmente, que entienden conceptos. Y yo creo que en ese sentido, pues, una película como la que tú viste sería una oportunidad extraordinaria para decir, esto en el salón de clase, papá, a ti te lo pueden enseñar, pero la realidad es esta, y afirmas tu pensamiento cristiano. ¿Por qué? Porque perdemos una oportunidad de educar extraordinaria, porque casi siempre cuando los dejamos ir a un vecinito a ver una película, la van a ver. Sí, de alguna forma van a accederla, ¿no? Claro, entonces se perdieron tu discipulado, se perdieron tu enseñanza. Tal vez recibieron la del vecino o la del amiguito nada más. Entonces, yo creo que nosotros no podemos perder oportunidades para enseñar lo que creemos, tú sabes, bajo ningún concepto. No podemos perder esas oportunidades. Muy interesante este tema, que es recurrente, ¿no? Sí, lo es. Y ahora con esta película Soul, pues vuelve y cae en nuestra mesa. Así es. La verdad, el caso es que son unos monstruos haciendo producción de cine, o sea. Son las mejores mentes. Sí, o sea. Presupuesto ilimitado para crear contenido. Sí. Son expertos en conducta, saben lo que entretiene, saben lo que produce risa. Oye, encontraron la manera de cómo divertir al pequeño y al grande a la misma vez. Correcto. Cómo captar la atención de todo el público. Exacto. Con una tirilla, ¿no? Con un muñequito. Tremendo. Sí, bueno, de verdad que sí. Siempre ha sido así. Eso es lo que está pasando. Claro que sí. Yo espero que este año tú sigas conectadita a 97.7. Vas a tener, como de costumbre, lo mejor de nosotros. Así que, de verdad, este año, gracias por la oportunidad de antemano de pasar con nosotros un año. Lo estoy declarando en fe que hasta el 31 de diciembre de este año vas a estar con nosotros llenando tu vida de mucho contenido y sano entretenimiento, que es la verdad, la insignia de este programa. Eso es así. Puerto Rico, muchas felicidades. Los queremos de todo corazón.